Vamos a continuar con la serie de los misterios de Dios. Mis hermanos recordarán cuando iniciamos esta serie que hicimos una especie de catálogo de los misterios de Dios en la Biblia, ¿no? Y que más o menos esa serie tiene una secuencia lógica, comenzando por el misterio de Dios, desglosado en los misterios de Dios que se deben administrar, y luego entonces el misterio de la voluntad de Dios, el misterio de la economía divina, y llegamos al punto de tratar algo que en parte ya ha sido tratado en los misterios anteriores, pero en parte. Hoy necesitamos no necesariamente repetir lo que ya se trató, sino lo que faltó para completarlo. Hoy llegamos a lo relativo al misterio de Dios Cristo, o como dice en la traducción Reina Valera del 60 en Colosenses, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese el Padre y de no está en el texto original griego, pero por lo menos es como una especie de traducción parafrásica para dar la idea y para evitar caer en la herejía del sabelianismo, que seguramente los traductores tradujeron así, el misterio de Dios el Padre y de Cristo en Colosenses capítulo 2. Pero el griego dice el misterio de Dios Cristo. Y después de este, íntimamente relacionado, pero viendo otro aspecto, es el misterio de la piedad. El misterio de Dios Cristo enfatiza principalmente la divinidad de Cristo. Y el misterio de la piedad, que también se refiere a Cristo, enfatiza el aspecto de la encarnación y el vivir humano de Cristo y su gesta, ¿verdad? En su paso por la tierra, en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Entonces vamos a entrar en esos dos, el misterio de Dios Cristo, o misterio de Dios el Padre y de Cristo, y el misterio de la piedad. Empecemos por el misterio de Dios Cristo. Vamos a identificarlo. Colosenses, epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2. Vamos inicialmente a leer el verso. Desde el 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Este es el pasaje donde en el griego dice simplemente el misterio de Dios, Cristo. Aquí, como les señalaba al comienzo, el traductor o los traductores parafrasearon y como queriendo evitar que las personas pudieran caer en el error del sabelianismo, más adelante vamos a detenernos un poquito en esos errores para denunciar, obviamente. Entonces, parafrasearon y agregaron el Padre y de. Realmente el texto griego dice el misterio de Dios, Cristo. Pero ellos dijeron el misterio de Dios, el Padre. Eso ya fue una palabra añadida, una paráfrasis, y de Cristo, como para mantener la Trinidad. Lógicamente que como Pablo escribió antes de todos esos concilios que se trató el asunto de la Trinidad, y antes de las herejías arrianas y sabelianistas y apolinaristas y nestorianistas y macedonianas, monarquistas, patripacionistas, etcétera, una serie de herejías que hubo a lo largo de los siglos, Pablo no tenía los prejuicios y temores de esas herejías porque él vivió en el primer siglo. Entonces él no tenía por qué tener reparos en decir las cosas de una manera sin tener temor de que se pudieran entender en otro sentido. Fue después de que algunos malentendieron
el asunto de la distinción de personas y negaron esa distinción de personas, o se equivocaron también en lo relativo a la divinidad del Hijo, negándosela. Y otros errores que veremos más adelantito. Entonces, lógicamente, que ya los traductores de Reina Valera y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que son del tiempo de la Reforma, ellos ya tenían ese conocimiento de los errores que hubo de malinterpretación, entonces prefirieron parafrasear la traducción y pusieron el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, para que no dijeran que Cristo es el Padre, es decir, para que no negaran la distinción de personas en el Padre y el Hijo, en cuanto a personas eternas coexistentes, que son coinherentes, sí, pero también coexistentes y verdaderas, que cada una subsiste eternamente desde la eternidad. Entonces, para evitar que se malentendiera eso, se animaron a parafrasear, pero entonces es bueno que el pueblo del Señor sepa qué es lo que dice el texto griego, qué es lo que dice la versión esta, y cuáles serían quizás los motivos por los cuales, en vez de traducirse, se parafraseó. La costumbre de parafrasear viene de la misma Biblia también. Eso es lo que se llaman los famosos targumes o targumim, que la terminación im es la terminación plural en el hebreo. Entonces targumim quiere decir targumes, y un targum es una especie de paráfrasis en arameo del texto hebreo arcaico. Ustedes recuerdan cuando leen el libro de Esdras, en el libro de Esdras le pidieron a Esdras que trajera la ley para leérsela al pueblo, pero resulta que el rollo que trajo Esdras pues era el del hebreo arcaico antiguo del tiempo de Moisés, pero ellos estaban ya varios siglos después de Moisés. Entonces ya el idioma que se hablaba en ese tiempo no era el hebreo arcaico, sino que ya el hebreo se había modificado con el tiempo y ahora se hablaba en arameo. Entonces, al leerle en el idioma antiguo, había que parafraseárselo al arameo. Entonces, si ustedes quieren ver conmigo aquí en el libro de Esdras, los que lo saben de memoria quizá no necesiten revisarlo, pero los que no, sí es bueno que lo hagan. Libro de Nehemías, capítulo 8, dice: Esdras lee la ley al pueblo. Tanto Esdras como Nehemías, hubo un grabador que se paró acá. Tanto Esdras como Nehemías forman un solo libro, ¿no? Pero que aquí está dividido en dos. En el canon alefático hebreo es uno solo. Libro de Nehemías, capítulo 8, dice así: Venido el séptimo mes, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Sí leían bastante. Desde el alba, desde que salía el sol, hasta el mediodía. 6 horas leyendo. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, a su mano izquierda, etcétera, etcétera. Voy leyendo, saltándome las partes que para lo presente no es lo necesario, pero llegamos al verso 7 y menciona unos levitas y dice al final: y estas personas, dice, hacían entender al pueblo la ley. Fíjense, se leía del rollo, pero aquellos levitas hacían entender al pueblo, es decir, no solamente le hacían oír, sino que le daban el sentido, lo ponían en el nivel de ellos, es decir, una frase se decía así y luego la desmenuzaban para que el pueblo lo entendiera. Y dice el siguiente verso: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote de las escribas
y los levitas que hacían entender al pueblo. Fíjese, de eso poner el sentido y hacer entender al pueblo, siendo que se estaba leyendo un rollo antiguo del hebreo arcaico cuando ellos hablaban arameo, la historia del mundo intertestamentario y desde el final del canon bíblico muestra que ese es el origen de los famosos Targum. Un Targum es una paráfrasis al arameo del texto arcaico. Hasta el día de hoy se conservan esos famosos Targumim o Targumes. Cada Targum es una paráfrasis de algún libro. Entonces está el Targum de Onkelos. Onkelos fue un condiscípulo del apóstol Saulo de Tarso cuando era Saulo, de Pablo cuando era Saulo, a los pies de Gamaliel. Entonces este Onkelos, un discípulo de Saulo, él hizo un Targum y es famoso, conocido como el Targum de Onkelos. Hay otro que se llama el Targum de Jonatán, y hay algunos Targums de los profetas y de los libros de la ley. En casa yo tengo algunos pasajes cortos de algunos Targumes y tengo el Targum completo del libro de Isaías y el de Jeremías, y pasajes de otros Targumes, de Onkelos, de Jonatán, pero los que tengo completos son Isaías y Jeremías. Cuando tú los lees y tú vas leyendo con la Biblia, comprendes qué era lo que hacían los levitas al parafrasear. Así como hoy en día existen algunas paráfrasis de la Biblia, lo que llaman, por ejemplo, la Biblia viviente, o otros libros como Dios habla hoy, o cuestiones donde no se hace una traducción literalista, sino que lo que importa es poder tomar el sentido y facilitárselo al pueblo. Claro que si el que está haciendo la paráfrasis no es alguien que conoce bien, puede quitarle el verdadero sentido al texto, o por lo menos aguarlo, o añadirle su propia interpretación. Ese es el peligro de las paráfrasis, ¿no? Que no es exactamente el texto, sino una paráfrasis, una puesta en sencillo del texto, especialmente si el texto es antiguo, si está escrito de una manera complicada, entonces se hace así. Lo que encontramos aquí, todo esto lo dije por esto, lo que encontramos aquí en Colosenses capítulo 2, al decir el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, esa añadidura, el Padre y de, no son propias del texto griego. Si tú vas al griego, ahí no aparece el Padre y de, pero el Padre y de Cristo. Pero el original dice el misterio de Dios, Cristo, dando a entender que Cristo se da a conocer a Dios. Cuando en esta misma serie, en misterios anteriores, vimos el misterio de Dios, ahí estuvimos viendo la esencia de Dios, la distinción entre esencia y naturaleza, naturaleza e hipóstasis, hipóstasis y persona. Amén. Vimos cómo Dios es uno en esencia, es trino en hipóstasis, en personas. Estuvimos viendo también un aspecto. Recordarán que vimos lo relativo a Cristo como la imagen de Dios. Entonces hoy vamos a recordar un poquito esto, pero nos vamos a detener más en la divinidad de Cristo, porque lo que se enfatiza aquí, el misterio de Dios, Cristo, es que Cristo revela a la divinidad. Cuando vimos el misterio de Dios en la primera serie, o sea, al comienzo de la serie, nos detuvimos en entender la diferencia entre lo que es la esencia y la hipóstasis, como el concepto de hipóstasis es el que hace el puente entre la unidad de Dios y la Trinidad de Dios, como la esencia divina subsiste de tres maneras distintas, de una manera en el Padre, de otra manera en el Hijo y de otra manera en el Espíritu Santo. Y esas tres subsistencias diferentes de la misma esencia son personales, porque el Padre se revela como una persona, diciendo yo te engendré hoy. El Hijo también se revela como otra persona distinta del Padre. Tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Entonces está el tú, que es la persona del Padre, y el mí, que es la persona del Hijo. Está la persona del Hijo diciendo yo, está la persona del Padre diciendo yo, está la persona del Padre y del Hijo diciéndole al otro tú,
quiere decir que hay distinción de personas revelada claramente en la Biblia. Es decir, que la divinidad subsiste en el Padre con una conciencia personal y subsiste en el Hijo con una conciencia personal distinta del Padre, que puede tener relación con el Padre, conversación con el Padre. Eso es lo que se llama la coexistencia de las divinas personas. Cuando dice el verbo era con Dios. Si solo se dice que el verbo era Dios, se confiesa la identidad de esencia, pero no la distinción de personas. Si se dice solamente que el verbo era con Dios, pero no se dice que era Dios, se confiesa la distinción de personas, pero no la misma esencia o sustancia en el sentido de esencia. Entonces se puede caer en el error de Sabelio, que es negar la distinción de personas, o el error de Arrio, que es negar la divinidad del verbo de Dios. Dice que es otra persona, pero que no es divina. Eso dice Arrio, negando la divinidad. Ahora, el misterio de Dios, Cristo, o como se parafrasea en esta traducción Reina Valera del 60, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, lo que está dando a entender es, primero, no todo, primero, que Dios se revela en Cristo, que Cristo es la revelación de Dios, la manifestación de Dios. Entonces, cuando estudiamos las hipóstasis, la distinción de la manera como subsiste en la esencia divina la persona del Padre y la del Hijo y la del Espíritu, veíamos que el Padre no procede, que el Padre no es engendrado. En cambio veíamos que el Verbo sí es engendrado del Padre y se le llama el unigénito del Padre, que hay cosas que se pueden decir del Hijo que no se pueden decir del Padre. Tú no puedes decir del Padre que es engendrado, en cambio el Hijo es Hijo precisamente porque es engendrado del Padre. Entonces hay una distinción de la manera como la esencia divina subsiste en el Padre y subsiste en el Hijo. Del Espíritu Santo se dice que procede del Padre y del Hijo. En cambio tú no puedes decir que el Padre proceda de nadie. O sea que en la procesión está la distinción en la manera como subsiste la esencia divina en el Padre y en el Espíritu Santo. La esencia divina en el Padre no procede, el Padre no procede de nadie. En cambio el Espíritu Santo se confiesa que aunque es Dios, procede del Padre y del Hijo. ¿Qué quiere decir? Que la manera como subsiste la esencia divina en el Espíritu es distinta, hay una distinción, hay algo que no se puede decir del Padre, que sí se puede decir del Hijo, algo que no se puede decir del Padre y que sí se puede decir del Espíritu Santo, y eso que se puede decir de uno y no del otro es precisamente la característica que los distingue, y por eso son personas distintas, no en su divinidad, sino en la manera como la divinidad subsiste en estas personas. Cuando vimos eso, lo estoy recordando a grandes rasgos, recordarán que al estudiar la hipóstasis del Hijo, cómo la esencia divina subsiste en la persona del Hijo, nos dimos cuenta que el Hijo es engendrado del Padre y que el Hijo es la imagen del invisible, que el Padre es el invisible y el Hijo es la imagen del invisible. Cuando la Biblia se refiere al Dios invisible, se refiere al Padre. Cuando se refiere a la imagen del Dios invisible, se refiere al Hijo. Entonces, para entender el misterio de Dios el Padre, para comenzar, porque la primera parte es relativa al ser mismo de Dios y a cómo se interrelacionan las hipóstasis o personas divinas, especialmente del Padre y del Hijo, en la Trinidad. No sé si estoy hablando muy rápido y quieren que hable más despacio o lo van captando mis hermanos. ¿Sí lo van captando? Ok, bueno. Entonces, miremos esto. Recordemos los versos, esto solamente porque tiene que estar incluido en este misterio, los versos donde nos hablan del Hijo como imagen. Pero después nos detendremos en lo que necesitamos detenernos, que es en la divinidad del Hijo, en cuanto que el Hijo es la expresión del Padre. Amén. La revelación de Dios, es Dios revelado. Es revelado es a través de, por el Hijo. Amén. Entonces, recordemos los pasajes. Juan 1:18, los que quieran tenerlos en cuenta, o si acaso alguno escucha solamente
este cassette o lee esta conferencia y no ha podido hacer los anteriores, por eso es necesario tener la serie completica. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis hermanos saben que existen varios manuscritos, algunos más antiguos, otros más nuevos. Aquí todavía no hemos tenido un curso sobre manuscritos bíblicos, que es una de las series. En la serie de bibliología hay un gran capítulo que se llama manuscritos bíblicos, para conocer su historia, cuáles son los más antiguos, los más importantes, cómo se dividen en familias, cómo se relacionan, en qué se diferencian, etc. Pero existen algunos manuscritos que son los más antiguos, que se refieren a tiempos anteriores y que parecieran que fueron la matriz de varias vertientes de manuscritos, como por ejemplo el sinaítico, que descubrió Tischendorf en el Sinaí, por eso se le llama el sinaítico, o el Vaticano, que se le llama el Vaticano porque ahora está en el Vaticano, pero no es que sea producido por el Vaticano, sino que lo conserva el Vaticano. Y el alejandrino, está el alejandrino, el sinaítico, el Códice Vaticano, y hay otros ya que se nombran por símbolos, por siglas, por números, los unciales, los minúsculos. Los unciales son los de letras mayúsculas, los minúsculos son los de letras en minúscula, y según la época se sabe que los minúsculos son del siglo IX para acá, después de Cristo, los unciales son los primeros, los más antiguos, etc. Entre los más antiguos manuscritos y aquellos a los que más se les valora y respeta, primero por su antigüedad y segundo porque se ha descubierto que son la matriz de vertientes de otros manuscritos posteriores, están estos primeros que mencioné, como el sinaítico del Vaticano, y otros como el alejandrino, el Códice Besa y otros antiguos. Ellos en este pasaje, donde aquí dice unigénito Dios, dicen unigénito Dios, perdón, aquí donde esta traducción dice unigénito Hijo, dicen unigénito Dios. O sea, leo, la traducción Reina Valera del 60 dice acá: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esos manuscritos más antiguos, y que son muy valorados por los eruditos al respecto, dicen que allí dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que hablan monogenes teos, es como dice el griego. Monogenes es unigénito, teos, Dios. O sea que hablan de un Dios unigénito, de un Dios engendrado por el Padre. Claro, como se sabe que es el Hijo, quizás los otros, cuando estaban copiando los manuscritos, al encontrar unigénito Dios, bueno, claro, se refiere al Hijo, hicieron ellos mismos la traducción. Entonces de ahí se popularizaron otros manuscritos donde dice el unigénito Hijo, y hay muchos manuscritos, muchos que dicen el unigénito Hijo. Pero lo curioso es que de los más antiguos dice directamente el unigénito Dios. Claro que se refiere al Hijo, es obvio, aquí no hay problema doctrinal, solamente es cuestión de transmisión textual, pero la equivalencia de sentido es la misma. Ahora, ¿qué habrá escrito Juan? ¿Hijo o Dios? Bueno, se refería al verbo, y se refería que el verbo, o sea, el Hijo es unigénito del Padre. Si Juan escribió teos en vez de huio, que quiere decir hijo, quiere decir que el Hijo es el Dios unigénito que revela al Padre. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, o el Dios monogénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces ahí aparece el Hijo como el que revela al Padre. Esta misma frase tiene correspondencias en otras tres, donde aparece la palabra imagen, que es carácter,
en este caso. Colosenses 1:15, que debería leer primero 2 Corintios, pero leo primero Colosenses, puesto que dice con otras palabras exactamente lo mismo que dice Juan 1:18. Entonces Colosenses 1:15 dice así: Él, se refiere al Hijo en el contexto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces fíjese la expresión, Él es la imagen del Dios invisible. Juan había dicho, a Dios nadie le vio jamás. O sea, el Dios invisible es el Dios a quien nadie vio jamás. Se refiere al Padre. Ahora dice que el Hijo es la imagen del Dios invisible. O sea, como diríamos aquí, el unigénito Hijo o Dios que ha dado a conocer al Padre. O sea que cuando se refiere al Dios invisible se refiere al Padre. Cuando el Dios invisible se revela a través de su imagen o autorrevelación o representación, es el Hijo. Entonces, el misterio de Dios Cristo, o de Dios el Padre y de Cristo, es que Dios se revela o se da a conocer es por medio de Cristo. No se puede conocer a Dios bien sin Cristo. ¿Hay algo que se conoce de Dios? Sí, algo. La misma Biblia dice que su eterno poder y deidad se conocen desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas. Pero es que Dios tiene que revelar algo más de sí mismo. Y justamente por ver esa diferencia, pero acentuarla más de lo permitido, fue que los gnósticos llegaron a diferenciar en los tiempos del siglo II en adelante, a partir de Marción, y quizá un poco antes de Marción, pero donde aparece claramente esa herejía extremista de dividir al Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo, es desde Marción. Marción decía, y se basaba en versículos del Nuevo Testamento, donde aparecía que en el Antiguo Testamento no se había revelado Dios, que Dios se revela es en el Nuevo Testamento. Claro que sí, Dios se revela plenamente a través de Cristo en el Nuevo Testamento, pero no podemos deducir, como deducía Marción y los gnósticos valentinianos y otros, de que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo. Que hay una revelación más plena de Dios en el Nuevo es obvio, porque la revelación de Dios es progresiva, pero que sea un Dios distinto, el Yahvé creador, que ellos llaman el demiurgo, que es una potestad inferior para ellos, distinto el Dios del Antiguo Testamento al Padre del Señor Jesucristo en el Nuevo, eso es un extremo. Ciertamente que cuando uno lee el Antiguo Testamento, Dios no se ha revelado en plenitud, sino que se está revelando. Pero el mismo Nuevo Testamento enseña que en el Antiguo ha habido cierta revelación de Dios. Dios, desde que creó, ha dado a conocer su eterno poder y deidad, como lo dice Pablo claramente en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante. Allí es donde Pablo dice, Romanos 1, desde el 18 en adelante, de que la ira de Dios se revela contra la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, dice allí, lo que de Dios se conoce les ha sido manifestado, de modo que no tienen excusa, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas. O sea que sí enseña el Nuevo Testamento que aún desde la creación, inclusive antes de revelarse Dios a Moisés en la zarza y a través de los profetas y de la ley en el Antiguo Testamento y de las apariciones teofánicas del Señor en ese período, ese Dios es el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero revelado de una manera más clara por Jesucristo. Por eso es que hay versículos en el Nuevo donde dice, a Dios nadie le vio jamás. Dice, pero ¿acaso entonces Moisés no veía cara a cara a Dios? ¿Acaso no fue que le apareció en un torbellino Dios a Job y las otras apariciones teofánicas de Dios? Porque dice que nadie le vio jamás. O
Se refiere en su plenitud de gloria. Aún a Moisés el Señor le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero lo escondió allí en una parte de una peña y lo tapó con su mano y le mostró la espalda y proclamó su nombre. Y Moisés quedó temblando y a la vez resplandeciendo cuando bajó de allá. Y sin embargo, fíjese que Dios no se reveló en toda su gloria. Y esas apariciones de Dios a Moisés, a Jacob, a Agar, a Manoah y otras que hay, a Job, etcétera, sí era el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero no revelado en plenitud. Por eso se puede decir en el Nuevo que a Dios nadie le vio jamás, no negando de que Dios realmente se haya revelado en parte, progresivamente, poco a poco en el Antiguo Testamento. Pero los gnósticos, a partir de Marción, se agarraban de esos versículos para decir de que no, de que el que se había revelado en el Antiguo Testamento era un Dios distinto al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que era el verdadero Dios. Y ellos decían que en el Antiguo Testamento era solamente un demiurgo, es decir, una potestad inferior que había trabajado con la materia y que no era el Dios verdadero. O sea, se iban al otro polo. Entonces, el que combatía justamente esas herejías fue principalmente Ireneo, que fue el campeón contra el gnosticismo. También Tertuliano, que escribió contra Marción. También Epifanio, que escribió denunciando a los gnósticos. Pero principalmente Ireneo. Por eso me interesa tanto leer Ireneo, porque Ireneo, el que se metía en ese combate cuando estaban surgiendo, era un combate bíblico. Un combate bíblico. Es decir, la iglesia le debe mucho a Ireneo. Le debe mucho a Ireneo. Porque es que cuando uno no está sometido a argumentos serios, entonces uno parece que no hay problemas. Pero cuando aparecen gente con argumentos que hacen tambalear, y luego Dios levanta a alguien que hace tambalear y derruye esos argumentos, y la iglesia lo ve evidentemente y se lo agradece, entonces somos deudores a esos hombres de Dios que el Señor utilizó para denunciar cosas tan sutiles como estas de Marción y de los gnósticos, que pretendían presentar el Yahvé del Antiguo Testamento, Jehová, como un Dios distinto del Padre nuestro Señor Jesucristo, sin comprender que es un proceso progresivo de revelación y que el mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo. Pero, llegando al Nuevo Testamento, sí notamos que una revelación más plena de Dios, del mismo Dios del Antiguo Testamento, se dio a través de el Hijo. Amén. De el Hijo. O sea, el Hijo es la revelación de Dios, del mismo Dios del Antiguo Testamento, de la misma roca que seguía Israel en el desierto. Por eso, mis hermanos, recuerdan que aquí estudiamos lo relativo al ángel de Jehová. Recuerdan al ángel de Yahvé. Eso ya lo estudiamos aquí. Entonces eso empata con esto que estamos viendo de Cristo como el revelador de Dios, o como el Dios revelado, como la imagen de Dios, la imagen del Dios invisible. De una manera más sencilla, sin mencionar la palabra invisible, está en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leerlo desde el 3 al 6. 2 Corintios capítulo 4, desde los versículos 3 al 6. Dice Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Fíjese cómo le llama Pablo: evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio tiene un tema central, que es Cristo. Antes de seguir leyendo aquí, fíjese cómo lo dice en Romanos. En la primera carta, dejen marcado allí Corintios, porque seguimos leyendo, pero es para identificar esta expresión, evangelio de la gloria de Cristo. Romanos 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
El Evangelio de Dios que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo. O sea, que el tema central del Evangelio de Dios es el Hijo. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Y ahí vas a presentar la divinidad del Hijo y la humanidad del Hijo. Por eso el misterio de Dios, Cristo. Primero el aspecto de la divinidad, y el misterio de la piedad es ese Dios encarnado y viviendo como hombre y haciendo su gesta a favor de los hombres. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces fíjese, lo central del Evangelio, y esto lo vamos a ir ampliando cada vez más, porque llevamos en esta serie de los misterios de Dios esta secuencia: Dios, la voluntad de Dios, la economía de Dios o plan de Dios, y entonces la divinidad del Hijo, la encarnación del Hijo y el Evangelio. O sea, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, el misterio de la piedad, que es con el que continuamos, y el misterio del Evangelio, que son esas tres cosas claves: la persona del Hijo en sus dos naturalezas, la divina y la humana, y la muerte del Hijo y la resurrección del Hijo. Eso es lo esencial del Evangelio. El tema central del Evangelio es el Hijo, su persona y su gesta, es decir, su muerte y su resurrección. Ahí está todo el centro. Ahí es donde nosotros, la iglesia y los que queremos servir al Señor, debemos estar centrados. En eso tenemos que estar sumamente claros. En otras cosas nosotros podemos ser tolerantes, pero en esto se nos manda ser intolerantes. En esto se nos manda no decir bienvenido a alguien que en estas cosas esenciales tenga sus diferencias. Podemos admitir diferencias dentro de la comunión del pueblo del Señor acerca de cosas menores, de opiniones, pero no acerca de quién es el Hijo. No acerca de lo que el Hijo hizo en la cruz. No acerca de la resurrección del Hijo. Porque en la persona del Hijo, en su muerte y en su resurrección, descansa todo el cumplimiento del plan de Dios. Dios es Dios y tiene un plan. Y para poder llevar adelante su plan, Él tuvo que revelarse, encarnarse en el Hijo, pasar por la muerte y terminar lo negativo, resucitar y comenzar de nuevo y alcanzar mediante su muerte, crucifixión, muerte, resurrección, ascensión, el propósito de Dios de dignificar, o diríamos incluso más, deificar la humanidad en la propia glorificación de Él. Cuando el Hijo asumió humanidad, Él glorificó la humanidad, es decir, la elevó a la posición de la diestra del Padre, una posición divina, porque la gloria divina que el Hijo o el Verbo tenía con el Padre antes de la fundación del mundo fue asumida en su glorificación cuando resucitó, ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Fue asumida de nuevo por el Verbo, pero ahora encarnado. Por lo tanto, la humanidad fue glorificada en la glorificación del Hijo. Entonces, fíjense, hermanos, lo central que es la persona del Hijo, su muerte y su resurrección. Ahí están el misterio de Dios el Padre y de Cristo, o el misterio de Dios Cristo, el misterio de la piedad y el misterio del Evangelio, que son los que continúan en esta serie. Y en ellos, hermanos, tenemos que entrar y dominarlos y manejarlos, porque es la principal verdad del depósito que tiene la iglesia. Si la iglesia tiene otras cosas, pero no tiene estas, no tiene lo principal. Es como tratar de poner un edificio sin tener bases. La base que sustenta la iglesia, toda la edificación, todas las profecías, todo lo demás, es que Dios se ha revelado en el Hijo, que pasó por la vida humana y que pasó por la muerte y que resucitó y glorificó a la humanidad. En el misterio de Dios Cristo, el misterio de la piedad, el misterio del Evangelio, es como centro la persona del Hijo, su
muerte y su resurrección. Tenemos que estar en eso. Estamos llegando ya a eso. Amén, hermanos. Entonces leímos Romanos de que el tema del Evangelio de Dios es el Hijo. ¿Ve? El Evangelio de Dios que estaba prometido en el Antiguo Testamento acerca de su Hijo. Presenta el lado humano del linaje de David según la carne, el lado divino declarado Hijo de Dios con poder. Amén, hermanos. Y luego sí aparece su obra, por quien recibimos la gracia y el apostolado, etc. Volvemos entonces a 2 Corintios 4. ¿Por qué hice esa digresión? Para que pudiéramos tomarle más sabor a esta frase del mismo Pablo que escribió lo otro, donde dice el Evangelio de la gloria de Cristo. Fíjese que cuando nosotros quizá oímos la palabra Evangelio, meditamos más en nosotros que en Cristo. Claro, decimos, sí, bueno, Cristo es el medio para nuestra salvación, pero lo importante somos nosotros. Pero fíjense que aquí el apóstol coloca que el centro es el Hijo. El Evangelio es acerca de su Hijo. Lo que Dios quiere es hacerle bodas a su Hijo. El Hijo es el que tiene la preeminencia en todas las cosas. Y aún la boda de su Hijo, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La iglesia existe aún para exaltar más al Hijo. El Hijo es el centro del amor del Padre. Es el motivo de todo lo que hace el Padre, que es el Hijo. La creación es para Él. La redención es para que el Hijo tenga una esposa. Pero el Hijo es el centro. Acerca de su Hijo es el Evangelio. Por eso se le llama el Evangelio de la gloria de Cristo. De revelar a Cristo. De mostrar quién es Cristo. Porque a la vez Cristo nos muestra quién es Dios. Es Dios el que se quiere revelar. Eso es el juicio del misterio de Dios, que es Cristo. Claro que tiene que completarlo después con el misterio de Cristo, la iglesia. Hermanos, ya lo saben. Segundo a los Corintios 4. El diablo ha cegado, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen de Dios. Dios se ha revelado, se ha hecho conocido, se ha allegado a nosotros, se ha hecho cercano a nosotros, se ha encarnado para ser asimilado por nosotros por medio de Cristo. El Evangelio es de la gloria de Cristo. La gloria de Dios aparece en Cristo. Y la gloria de Dios que aparece en Cristo se incorpora en la iglesia, que es el Cristo corporativo. La segunda parte del misterio. La primera es el misterio de Dios Cristo. La segunda, el misterio de Cristo, la iglesia. Pero no es el misterio de Cristo la iglesia primero, sino el misterio de Dios Cristo primero. Porque la cabeza de Dios es Cristo. Y la cabeza de la iglesia, la cabeza de Cristo es Dios. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia tiene cabeza. El universo tiene cabeza. Los varones tenemos cabeza. Los ángeles tienen cabeza. Todas las cosas tienen cabeza. Esa cabeza es Cristo. Pero Cristo también tiene cabeza. Esa cabeza es Dios. Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de todo varón, la cabeza de todas las cosas dado a la iglesia, la cabeza de al que le sujetó a todas las cosas, al Padre, para que Dios sea todo en todos, es decir, Dios sea plenamente contenido, expresado, revelado, pero su vehículo, el vehículo de Dios fundamental es Cristo. Después la iglesia es incorporada a Cristo como cuerpo de Cristo, teniendo a Cristo como contenido. Entonces también la iglesia se convierte como miembro de Cristo en el vehículo de Dios. Pero no lo haría la iglesia sin la intervención de Cristo. Es en Cristo en quien Dios se revela. Es a través de Cristo a quien Dios, además de revelarse, se da.
se da como alimento, se da como pan, se da como vino, se da como comida verdadera, como bebida para nutrir de sí mismo, para alimentar consigo mismo, para formarse él mismo y para aparecer él mismo en la iglesia. Hermanos, el trabajo de Dios es que sea él mismo en nosotros. Esa es la razón de todos nuestros aconteceres, agradables o desagradables. Al fin de cuentas, lo que Dios quiere es aparecer él mismo. Apareció él mismo en Cristo y ahora por el Espíritu, él mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Dios Trino, quiere formarse, dispensarse y aparecer en nosotros. Todo lo que en nosotros no es Dios mismo estando, formándose y apareciendo, está destinado a ser tratado, a ser quitado, a ser martillado, hasta que lo que en nosotros haya sea Dios mismo, formándose y revelándose. Eso es lo que Dios quiere hacer, revelarse. Pero ¿cómo empieza? En Cristo. El misterio de Dios, Cristo, la primera parte. La segunda es la iglesia, pero la primera es Cristo. No hay segunda sin primera. Amén, hermano. Eso es lo que tenemos que ver hoy. Entonces dice, Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios se da a conocer por medio de Cristo. El Dios invisible, al que nadie vio jamás, el unigénito Dios, el unigénito Hijo, lo ha dado a conocer. El que está en su seno, lo da a conocer, lo revela. Eso nos recuerda lo que dice Primera de Juan. Ya mis hermanos lo conocen, pero los que no, que lo manejen, amén, lo encuentren. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Es un verso que está estrechamente relacionado a todo esto. Dice así, Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Fíjese todo ese proceso de dispensación. El Hijo de Dios, o sea, Dios tiene un hijo, ha engendrado un hijo. De Dios, el Hijo. Ya ahí notamos que hay un dispensarse de Dios, un venir de Dios a nosotros. Dios y su Hijo. Ahora el Hijo de Dios ha venido. Ahí está todo la kenosis o despojamiento, toda la encarnación. Amén. Y dice, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. O sea, esta parte se refiere a la revelación del verdadero, del único Dios verdadero, del Padre. La revelación del Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Primero viene, y viene para revelar. ¿Y para revelar a quién? A Dios, al verdadero, al Padre. Por eso es que se le puede llamar al Hijo también Padre. O sea, digámoslo exactamente, Isaías 9:6 lo llama así. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, y el Espíritu Santo no vacila en decirlo directamente, Padre eterno. ¿Y cómo le llama Padre eterno? Si la misma Biblia revela que la persona del Padre y la persona del Hijo son personas distintas, que subsisten eternamente con características propias. El Padre tiene unas características propias distintas del Hijo. Pero ¿por qué al Hijo el mismo Espíritu Santo por boca de Isaías le llama Padre eterno? Porque el Padre es en el Hijo, obra por el Hijo, se revela en el Hijo. El que aparece en el Hijo es el Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién le conocéis? ¿A quién habéis visto? Al Padre. Al Padre. Eso no niega la distinción de personas, no niega la Trinidad, pero revela que entre la persona del Padre y el Hijo, que son coexistentes, existe algo más.
que se ha dado en llamar la coinherencia de las personas divinas, que una es en la otra, que el Padre es en el Hijo, que el Hijo es en el Padre, que el Padre está en el Hijo, que el Hijo está en el seno del Padre. Esa relación de esas personas no es como tú allá y yo aquí, sino yo en ti y tú en mí. Eso es la coinherencia de las personas, que aunque son distintas, son coinherentes, y una es y está en la otra. Y por eso es que se le puede llamar sin error al Hijo Padre, sin negar la existencia del Hijo como persona distinta. Si alguna persona pretende decir que el Hijo es el Padre, pero que el Hijo en cuanto Hijo distinto del Padre no existe, ese tal es anticristo, porque está negando al Hijo. Está diciendo que solo existe la persona del Padre. Esa es la herejía del sabelianismo, esa es la herejía de los llamados Jesús solo, o solo Jesús, que aquí representa la Iglesia Pentecostal Unida, porque niegan la persona del Hijo como existente desde la eternidad junto con el Padre y distinta del Padre. Porque cuando ellos ven al Padre en el Hijo, se les va la mano y niegan al Hijo mismo y ven solo al Padre. Claro que al Padre se le ve en el Hijo, pero el Hijo en quien se ve al Padre existe con el Padre desde la eternidad. Entonces hay que tener las dos cosas juntas. Hay que tener la coexistencia de las personas y su coinherencia. Hay que tener su identidad de esencia y su distinción de persona. Y en esa distinción hay que tener lo que es propio del Padre y que no es propio del Hijo, y lo que es propio del Hijo y que no es propio del Padre. No en la divinidad, sino en la manera de subsistir esa esencia divina en uno y en otro. Como ya lo dijimos antes, el Padre es invisible, el Padre no es engendrado, el Padre no procede de nadie, pero el Hijo sí es engendrado del Padre, el Hijo sí es la imagen del Padre y sí se ha hecho visible. Pero al hacerse visible y ser de la misma esencia del Padre, ha revelado al Padre mismo. Ahora fíjese que esa revelación del Padre a través del Hijo es progresiva. Aún en el Antiguo Testamento, el Padre se reveló también a través del Hijo, antes de la encarnación, en sus manifestaciones teofánicas, como el ángel de Jehová, en la zarza ardiente y en otras apariciones que vimos ya cuando estudiamos el ángel de Jehová. Luego, cuando vino Cristo, se reveló de una manera más gloriosa, y como fue visto en el monte de la transfiguración por 3 testigos, de una manera resplandeciente, etc. Pero aún más, dice Pablo a Timoteo, que en la venida de Cristo será manifiesto de una manera gloriosa ese Dios maravilloso. Vamos a leerlo en Timoteo. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, vamos a leer desde el verso 13. Página 1103. Temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no se refiere a la primera, obviamente, que ya había sucedido, sino a la segunda venida del Mesías en gloria y majestad, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese el verso 15 y 16, la cual, o sea, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, a su tiempo, fíjese esa frase, porque Dios se venía revelando poco a poco. No hay que irse al polo de los gnósticos de hacer dioses distintos, pero tampoco hay que identificar el volumen o calidad de revelación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo y en la venida de Cristo. Dios comenzó a revelarse desde que empezó a crear, pero no reveló todo. Su poder y deidad fueron claramente visibles, dice Romanos 1:18 en adelante, desde la creación del mundo. Pero al Dios invisible nadie le había dado a conocer hasta que vino el Hijo. Moisés trajo
ley, pero la gracia y la verdad fueron reveladas por Cristo. Pero aún en la primera venida de Cristo, todavía Cristo nos mostró toda la gloria. Claro, en el monte de la transfiguración reveló quién Él era, mostró cómo era Él en la venida del reino, pero aún de la iglesia se dice, como se dice del Hijo, que le veremos más inatractivo para que le deseemos. Eso fue en su primera venida. Y también de la iglesia dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, pero cuando Él se manifieste, nosotros también seremos. Ahora ya somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que fíjese que es como una flor que va saliendo de su interior y se va abriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que se abre plenamente, como dice Proverbios. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de la aurora. San Pablo dice, aún después de la venida de Cristo, ahora vemos oscuramente, como por espejo, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. O sea que hay una revelación progresiva del mismo y único Dios a través de Cristo. Desde el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová, luego encarnado en la persona del Señor Jesús, y entonces aún incorporado en la iglesia, porque cuando Él se manifieste también Dios será conocido en la iglesia. Vamos a ver eso. Terminemos Timoteo y pasamos a Tesalonicenses. Dice Timoteo, la cual, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará, fíjese esa palabra, mostrará, a su tiempo. O sea que hay tiempos, hay plazos, son etapas que van avanzando. A su tiempo mostrará. ¿Acaso en la primera venida ya lo mostró? ¿Acaso no había dicho el que me vive al Padre? Sí, pero lo va a mostrar más. Dice, Padre, he dado a conocer tu nombre, pero lo daré a conocer aún. Lo daré a conocer aún. Ya lo he dado a conocer, pero lo daré a conocer aún. Entonces por eso dice, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. Y fíjese, ya había sucedido la transfiguración. Ya Jacobo, Cefas y Juan lo habían visto en la transfiguración. Pero Pablo sigue diciendo, a quien ninguno de los hombres, es decir, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea que la venida, la aparición de Jesucristo revelará todavía algo más de Dios. Por eso es que se puede hablar al mismo tiempo de ver y no ver. Dice Jacob, vi a Dios cara a cara. Y él fue cambiado aquí. Vi a Dios cara a cara. Y aquí dice, ninguno lo ha visto. O sea que aún lo que vio no era todo lo que Dios es. No es que no vio, pero no vio. ¿Se da cuenta cómo es eso? Es una paradoja, no es una contradicción. Si se entiende lo que es el proceso de revelación, no es una contradicción. Entendamos ese proceso, digamos un ejemplo. Si algo se está abriendo, como una flor que se va abriendo, cuando se ha abierto un tercio, entonces el que ha visto ese tercio puede decir, he visto, pero lo que ha visto un tercio, pero no puede decir, he visto todo. O sea que puede decir que ha visto un tercio, pero no que ha visto todo. Luego cuando ya son 2 tercios, también puede decir, he visto, pero no puede decir, he visto los 3 tercios, ha visto 2 tercios. Entonces, si entendemos ese proceso paulatino de revelación, entonces ya no vamos a encontrar contradicciones como las que encontraban los gnósticos y las que les hacía pensar que eran dioses distintos, que el que se le había parecido a Jacob y a Moisés y a esos era uno, y a Jesucristo era otro, que el Dios revelado por Cristo era uno y el del Antiguo Testamento era otro. Eso es por causa de no entender esa progresión de la revelación. Amén. Pero si entendemos que hay una progresión, podemos entender que Jacob decía, vi a Dios cara a cara, o Agar decía, he visto al que me ve, o de Moisés decía que hablaba con Dios cara a cara, y que Dios mismo se lo dijo a Aarón y a Miriam.
Cuando hay un profeta en medio de vosotros, le hablaré por sueños, pero a Moisés yo le hablo cara a cara. Le apareció a Abraham, a Jacob, a Agar, a Manoa y a otros que ya vimos. Y sin embargo, todavía se puede decir, el Dios invisible, al cual ningún hombre ha visto ni puede ver. El mismo Moisés que hablaba con Dios cara a cara, fue el que dijo, déjame ver tu gloria. Es decir, no me muestres un tercio, no te me reveles como escondido, sino quiero ver toda esa flor abierta completamente. Y le dice el Señor, no me verá hombre y vivirá. Por eso es que Pablo dice, no lo puede ver ningún hombre. Nadie que esté en un estado de hombre puede ver a Dios en plenitud. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no se haya comenzado a revelar desde la creación un poquito, luego a través de la revelación del Antiguo Testamento más, en Jesucristo más, plenamente, pero aún la segunda venida de Cristo mostrará lo que ningún hombre ha visto ni puede ver. Sí, Vilde. No puede ver jamás. Significa que no se va a ver porque leámoslo como lo dice exactamente. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Aquí no dice el jamás. Donde dice el jamás es relativo al pasado, creo que es en Juan, ¿verdad? Es en Juan donde dice así. Leamos otra vez Juan, que es donde aparece la palabra jamás. A Dios nadie le vio jamás. La palabra jamás aquí se refiere al pasado. A Dios nadie le vio jamás. Pero ya cuando se refiere a la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ya no usa la palabra jamás. Aquí es jamás, utilizando la palabra jamás en el pasado. Jamás en el sentido del pasado. Nadie le vio jamás. O sea que lo que vio Jacob no era que fuera falso, ni que fuera otro, sino que no era todo. Lo que vio Moisés no era que fuera falso, ni que fuera otro Dios, sino que no fue todo. Y a él mismo le dijo, no podrás ver mi rostro y vivirás. No me verá hombre y vivirá. Entonces por eso es que dice aquí, dice, el único que tiene inmortalidad, 1 Timoteo 6:16, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. O sea, ni Jacob, ni Abraham, ni Moisés, lo ha visto así como es. No es que sea otro Dios, y no es que no lo hayan visto en parte, pero en esa plenitud, como dice, mostrará, ¿no? Entonces dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Es decir, que los hombres lo mostrará, pero los hombres no lo pueden ver. O sea, llegará hasta un punto y el hombre ya quedará, mejor dicho, saturado, ya no puede más, hasta ahí llega el hombre, ya no puede penetrar más, no puede entender más, y Dios sigue siendo más. Qué cosa, ¿no? Qué cosa tremenda. Qué cosa tremenda. Un Dios que se revela y a la vez está oculto. Esa es la paradoja del cristianismo, ¿no? Un Dios oculto que se revela en forma oculta. Exactamente, solamente Dios lo escondería, lo metió en una rendija, y esa peña, esa rendija de la peña representa a Cristo, porque aún estando en Cristo, imagínense, estando escondido en la peña, Dios lo tapó con la mano y le mostró solo la espalda, y dice que Moisés estaba temblando. Es decir, ¿qué fue lo que dijo Job? Señor, me aborrezco, cuando se le apareció el torbellino en parte. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Vi yo al Señor, ¿no? Dijo, soy hombre muerto. Cuando Juan, que se recostaba en su pecho, lo vio en el Apocalipsis, también cayó como muerto. Es decir, que el hombre no puede soportar. Es como poner un peso demasiado grande en algo muy pequeño. Y sin embargo, fíjese lo paradójico. Este Dios tan grande, tan trascendente, sin embargo ha querido irse revelando, y mucho más, ha querido irse formando, y mucho más, ha querido que su gloria vaya apareciendo a través del hombre. ¿No es esto muy grande?
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿No es esto muy grande? Que el Dios infinitamente grande, una fuente inagotable, esté dándose y esté llenándonos de sí mismo, pero no se agota, sino que es inagotable, riquezas inescrutables, ya nos tienen llenos, repletos, que vamos a reventar, o reventamos, o morimos, y sin embargo Él sigue siendo más. Oiga, pero qué cosa tan tremenda. Fuimos destinados a recibir más de lo que podemos aguantar, porque eso es grande. Diseñados para expresar la gloria de Dios, para contenerla, expresarla, pero expresarla en la medida que Él va fluyendo, y Él va fluyendo. ¿Y cuándo terminará Dios de fluir? No termina. Por eso es que es eterno. Por eso es que somos llamados a la vida eterna. Y dice, que estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria que me has dado. Ay, Señor, esto apenas lo medio intuye nuestro espíritu, pero es difícil aún que nuestra mente lo explique, ¿verdad? Entonces todo esto lo vimos como digresión de 2 Corintios, capítulo 4, y volvemos ahí porque no terminamos la lectura de ese pasaje. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y luego, como es típico de Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, es decir, a la iglesia, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque, ¿cuál es lo que motiva a Pablo a eso? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces fíjese esa expresión, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y luego resplandeciendo también en nuestros corazones. O sea que en nuestros corazones resplandece la faz de Jesucristo para enseñarnos la gloria de Dios. Dios se revela a través de Jesucristo, y Dios por Jesucristo resplandece en nuestros corazones. Dios revelado en Cristo y Cristo incorporado, habitando, formándose en nuestros corazones. El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció. Fíjese cuán grande es solo el resplandor de la luz. Si el resplandor de la luz es tan grande, ¿cuánto más grande es el resplandor del que mandó que la luz resplandezca? Y ese que mandó que la luz resplandezca es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Resplandece para iluminación ¿de qué? ¿Qué es lo que hay que conocer? El conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. O sea que fíjese que en la medida que conocemos a Dios, conocemos a Cristo. En la medida que conocemos a Cristo, conocemos a Dios. El negocio es entre el Padre y el Hijo. Nosotros fuimos llamados como a ser testigos del amor del Padre y el Hijo. Regalos del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Pero obviamente que el asunto está en la Trinidad. Es el Padre amando al Hijo, es el Hijo amando al Padre, es el Padre queriendo enseñarnos su gloria, pero en el Hijo. Pero esa gloria del Hijo resplandece es en nuestros corazones. Es algo difícil de traducirlo al lenguaje humano. Es algo que lo intuye nuestro espíritu como insondable, como glorioso, como que nos atrae. Algo supremo, como que nos da el sentido y el objetivo de la vida, pero que las palabras se quedan cortas. Por eso dice luz inaccesible. Se accede, pero nunca se puede llegar al fondo. Se va uno acercando, pero hay más.
Se revela, pero todavía hay más. Hay riquezas, pero todavía hay más. Se escruta, pero no se termina de escrutar. Se sondea, pero no se termina de sondear. Es insondable, es inescrutable. Qué grandeza. El otro verso, que fue el que estudiamos aquí, cuando estudiamos la hipóstasis, el concepto de hipóstasis, fue en Hebreos. Pero recordémoslo ahora, para terminar esta primera parte, del Hijo como expresión de Dios, como imagen de Dios, porque primero lo estudiamos como sabiduría de Dios. ¿Recuerdan? Cuando estudiamos la hipóstasis, es el Padre se conoce a sí mismo, al conocerse a sí mismo engendra una imagen de sí mismo. Vimos esa imagen como la sabiduría de Dios. Amén. Pero ahora lo estamos viendo también como la expresión de Dios. Se conoce y se revela. El que soy, ese yo soy. Yo soy, es la revelación, el que soy. O sea, se conoce a sí mismo. Dice Dios, Hebreos 1 del 1 al 3, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Fíjese, la centralidad del Hijo, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está el fin y el principio. Todo es de Él, por Él y para Él. De Él en cuanto origen, por Él en cuanto medio y sustento, para Él en cuanto sentido de posesión de todo. Y ahora dice, el cual siendo, ¿quién es el Hijo? El Hijo es el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria, el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su hipóstasis, carácter mismo de su hipóstasis. Aquí se traduce sustancia, subsistencia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de su poder. O sea que es el poder en forma de palabra. La palabra del poder es el poder de Dios en forma de palabra, en forma hablada. La palabra de su poder que sustenta todo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y está la economía de la salvación. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de Dios. Ya que estamos aquí en Hebreos 1, entonces continuemos en Hebreos 1, ya para entrar definitivamente a constatar en la revelación de las Escrituras la divinidad del Hijo. La divinidad del Hijo. Podríamos empezar por Juan, pero ya que estamos en Hebreos, empecemos por Hebreos. Sigamos en Hebreos, capítulo 1. Dice, heredó más excelente nombre que ellos, que lo cantan. Ahora empieza otra vez el ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. No. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Se refería al descendiente de David, al hijo de David, está en Crónicas. Y otra vez, o sea, en otro pasaje, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle. O sea, fíjense, Dios mismo mandando a los ángeles a adorar al primogénito cuando lo introduce en el mundo. Adórenle todos los ángeles. O sea, que Dios mismo, el Padre, manda la adoración del Hijo. Por eso el Hijo lo decía claramente, el que no honra al Hijo, no honra al Padre.
Dios quiere que todos honren al Hijo como honran al Padre. Eso era lo que no podían aguantar los judíos, que se hacía igual a Dios. Y por eso querían apedrearlo. ¿Por qué buena obra me apedreáis? No por buena obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces. Eso era lo que ellos no podían soportar. Pero ese era precisamente el misterio, que Dios se estaba revelando en el Hijo. En Cristo se estaba revelando en el Hijo. Por eso el misterio de Dios es Cristo. Cristo es quien nos revela a Dios. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, leíamos en Juan, para conocer que es verdadero. La primera parte de la revelación. Y ahora sigue Jesucristo. Fíjese qué lenguaje de Juan tan misterioso. Estamos en el verdadero, en su Hijo. O sea que, bueno, al fin, ¿cuál es el verdadero? ¿Es el Padre o es el Hijo? Dice, estamos en el verdadero. Bueno, el mismo Hijo, el único Dios verdadero es el Padre. Y ahora dice Juan que el Hijo vino para darnos a conocer al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo. O sea, ahí vemos al Padre en el Hijo. Ahí vemos al Padre en el Hijo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego cuando menciona su Hijo Jesucristo dice, mira la confesión cristiana, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Te digo, ¿dónde queda el judaísmo? ¿Dónde queda el islamismo? Porque ¿cuál es la roca de escándalo? He aquí pongo en Sion roca de escándalo. Todo el que creyere en él no será avergonzado. Sobre quien él cayere, lo desmenuzará. Quien tropezar en él será desmenuzado. El Hijo es el asunto. Hermano, la religión mundial puede bastarse con un concepto de Dios abstracto. Ellos pueden llegar, todos, incluso los politeístas, pueden llegar a un panteísmo, porque si tú estudias el politeísmo, descubres que en el fondo todos ellos tienen un padre de los dioses, y que al fin caen en un panteísmo, y que al fin pueden tener un concepto de Dios impersonal, que es el todo de la naturaleza. Y cuando la religión mundial empiece a establecerse, ellos van a ponerse de acuerdo en ese concepto de Dios. Pero el paso que ellos no pueden dar y que solamente da la Iglesia es el descubrir a ese Dios único y verdadero en Jesucristo. Ahí está la diferencia. En Jesucristo. Dice Juan, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Jesucristo. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Todo lo demás es un ídolo. Pero el verdadero Dios es el que el Hijo de Dios vino a darnos a conocer. Y estamos en el verdadero. Y ese verdadero es el mismo Hijo del verdadero. Por eso se le llama en el credo de Nicea, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea que cuando los hermanos en Nicea se reunieron entre todos para tratar de entender quién era Jesucristo, llegaron a una conclusión tremenda. Y el credo de Nicea para mí es muy tremendo, hermano. Porque es que uno, cuando lo oía en las misas, no pensaba lo tremendo que es esto. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Pues eso, ¿de dónde se tomaba eso? Del credo de Nicea. Que cuando los hermanos en Cristo se reunieron a ver, ¿qué era lo que los reunía? ¿Quién es Jesucristo? Ese es el misterio. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es para ti Jesucristo? Y para ti uno no, y dice ellos tratando de definir a Jesucristo. Y luego lo resumen en el credo de Nicea. Y luego se rebelan contra ellos. Y aún el mismo imperio llega a ser arriano. Y se tiene que levantar Atanasio. Y Atanasio empieza a defender el credo de Nicea.
allá en el oriente, y aquí en el occidente Hilario de Poitiers, se pronuncia, se escribe Poitiers en español, Hilario de Poitiers en occidente, y Atanasio en oriente, defendiendo la revelación de Dios en Cristo, la divinidad del Hijo. Ay, hermanos, todo eso, la historia de la iglesia siguiendo el conocimiento de Cristo por parte de la iglesia. Cómo la iglesia ha ido creciendo siglo tras siglo en el conocimiento de Cristo, es mejor que cualquier novela, mejor que cualquier historia, porque esa es la historia de la economía divina, la historia de la iglesia. La iglesia conociendo a Dios en Cristo, definiéndolo, ya estaba todo allí en la escritura, pero la iglesia no lo entendía bien. A medida que lo va viviendo, experimentando, va entendiendo la escritura, la va confesando, y luego todo eso que está como disperso lo va sintetizando, y van apareciendo los grandes credos del cristianismo: el credo de Nicea, el credo de Constantinopla, el credo de Calcedonia. Primero se trataba, era el misterio de la persona del Hijo. ¿Quién es? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Qué relación tiene con Dios el Hijo? Ese era el negocio, eso era lo que tenía la iglesia preocupada. ¿Quién es el Hijo? ¿Qué negocio es este? Y llegan a esa conclusión, y algunos lo rechazan y otros lo defienden, y luego en la defensa entonces resulta que entra otro misterio, y el misterio es otra vez el Hijo. Bueno, ok, el Hijo es Dios, sí, es Dios. Eso se llevó, pero ya cuando ya habían pasado 4 siglos de la iglesia como un todo, luchando, encaminando, profundizando, llegan a la conclusión de que sí, el Hijo es Dios. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿y cómo se relaciona la divinidad y la humanidad en la misma persona del Hijo? ¿Cómo es eso? ¿Será que el Hijo es una persona y el hombre es otra persona? ¿Son 2 personas o es una persona? Y esa persona es humana completamente y es divina completamente, o es medio divina o es medio humana. Y empiezan las otras preguntas. Tratar de entender a Jesucristo en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es conocer a Cristo, porque el Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo. Y la iglesia crece en el conocimiento de Cristo. Y por eso es que de siglo en siglo aparecen esos credos cristológicos, que no son para molestar a la humanidad. Eran personas que amaban profundamente al Señor, tratando de decir entre todos como iglesia quién era para ellos Cristo, y decirlo con el lenguaje de la palabra, pero decir también cómo entendían la palabra, y por eso se confeccionaban los credos. Por eso yo le digo, hermanos, que no conviene menospreciar la historia de la iglesia y los credos de la iglesia, especialmente esos grandes credos cristológicos, porque el que lo desprecia es porque es un poco ignorante, porque no sabe lo que hay allí, porque a lo mejor piensa que es el primero que se acerca a la Biblia, porque no ha visto la riqueza de entendimiento bíblico que Dios ha ido dando a la iglesia siglo tras siglo. Hermanos, hoy estamos aquí gracias al trabajo de siglos de la iglesia. No podríamos entrar en muchas cosas si Dios no hubiera trabajado con la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los herederos. Nosotros debemos conocer toda esa historia maravillosa, preciosa. Nos toca conocerla a nosotros, porque el tema es Jesucristo, nuestro amado. Algunos dicen, hermano, teniendo la Biblia es suficiente. Claro, la Biblia es revelación suficiente, pero una cosa es tener la Biblia en papel, en un anaquel con polvo, y otra cosa es entenderla, y entenderla con la iglesia, como dice la misma Biblia. La Biblia dice, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la longitud, la anchura, la profundidad y la altura de Cristo. O sea que para comprender las medidas de Cristo debemos ser capaces de comprenderlas con todos los santos. No solo los hermanos de este siglo, sino con toda la iglesia. La historia de la iglesia es algo precioso, hermano. Hay que conocer la historia de la iglesia. Yo les animo a mis hermanos a que conozcan la historia de la iglesia. Y en especial, no los problemas que ha tenido la iglesia en cosas menores, sino todo este desarrollo de la revelación de Dios en Cristo
como ha ido siendo entendida por la iglesia. Cómo la iglesia ha ido entendiendo las escrituras a lo largo de su historia. Eso es parte del depósito de Dios. No somos los primeros en leer la Biblia. Muchos lo han hecho antes. Anoche nomás, en la reunión que teníamos, nos demoramos como 1 hora en unos pocos versos y veíamos cómo la iglesia, hermanos de distintas épocas, trataban de analizar esos versos. Uno lo miraba desde este ángulo, otro desde el otro, uno decía una cosa, otra, y les parecía que se contradecían. Pero es porque la palabra es tan rica que muestra varios ángulos. Y uno veía un ángulo y después se descubría que no necesariamente son contradictorios, sino complementarios. O sea, ver la palabra a la luz del Espíritu con los demás santos, y no solo los de la iglesia en la localidad, sino con la iglesia universal en su historia, es algo precioso. En estos días se me puso en el corazón, no digo en estos recientes, sino en estos últimos meses, ver Cantar de los Cantares a través de los ojos de la historia de la iglesia y del pueblo de Dios. Y es curioso, me he estado procurando conseguir algunas de las exposiciones de Cantar de los Cantares de distintos autores, de distintas épocas, incluso desde el rabinismo, del judaísmo, antes del cristianismo, la tradición rabínica y luego la tradición cristiana de las distintas épocas, ¿no? Lo que decía Rabí Akiva sobre Cantar de los Cantares y otros rabíes, luego lo que decía Orígenes, lo que decía Fray Luis de León, lo que decía Bernardo de Claraval, lo que dice o decía, porque ya murió, hermano Watchmaní. Es precioso. Cantar de los Cantares, es algo riquísimo. Es un libro que ha enamorado al pueblo de Dios en muchas épocas y se le sacan riquezas y riquezas, porque es el libro del amor del esposo y la esposa, de Cristo y la iglesia. Es algo bello, es algo grande. Yo les digo estas cosas para que, no para apartar a mis hermanos de la Biblia, sino para que estudiemos la Biblia juntamente con la historia de la iglesia. Es decir, cómo la iglesia ha conocido la Biblia y en sus distintas vertientes. Entonces así estaremos actuando como iglesia. Realmente seremos depositarios, porque hay cosas que el Espíritu dio desde la Biblia a la iglesia y que está en la iglesia, pero la iglesia misma lo desconoce. ¿Ve? Entonces cuando uno desconoce la historia, corre el peligro de repetir los errores de la historia. Herejías que surgieron en el pasado, que providencialmente Dios permitió que se levantaran. ¿Para qué? Para acicatear a la iglesia, a conocer más a Cristo. Cuando el diablo le venía con todos sus movimientos serpentiles, con todos sus disfraces, como ángel de luz, tratando de desfigurar a Cristo. Y el Señor dejaba ver cómo la iglesia, que tiene el Espíritu Santo, reaccionaba a esa cobra. Y empezaba la iglesia a discernir por el Espíritu Santo, ya no solo de una manera intuitiva, sino ya racional, explicada, minuciosamente, entrando en todos esos laberintos y exponiendo al enemigo y exponiendo a Cristo. Y empieza el diablo, que se trata de presentar el que no es, y trata de presentar al Señor como menor o como peor. El diablo malo presentándose como el Dios bueno, para presentar al Dios verdadero y bueno como el Dios malo, como el que no es, y con una sutileza como la de los gnósticos al principio. Y empieza el Señor a revelar, a mostrar, hermano, eso, que Dios haya dejado que haya herejías, como Dios dejó en el Antiguo Testamento que quedaran algunas de esas naciones, como dice en el libro de Jueces, para probar Israel, para ver lo que había en su corazón, y luego ver la iglesia tratando de responder con fidelidad al Señor y enfrentando todos esos engaños del diablo, heréticos, persecuciones de toda clase, y la iglesia mostrando esa belleza de Dios, de Cristo. Es que la belleza de Cristo a la que va apareciendo en la iglesia. Porque es que, hermano, cuando viene un engaño que parece luz, pero cuando viene la verdadera luz, demuestra que esa aparente luz era oscuridad, y tú ves la verdadera luz, y lo que aparecía luz que era oscuridad, hermano, que se vuelva oscuridad lo que parecía luz, quiere decir que es mucha luz la que va apareciendo en la iglesia. Es la luz de Cristo, es algo exquisito, es algo que lo maravilla a uno. Es lo que dice allí,
que los ángeles están deseosos de ver. La sabiduría de Dios en la iglesia. Cómo Dios se va revelando en la iglesia. Cómo Cristo va siendo conocido por la iglesia. Y el tema central de la iglesia. La comidilla de la iglesia. ¿Quién va a ser sino Cristo? Tiene que ser Cristo. ¿Acaso hay algo más digno de consideración que Cristo? El misterio de Dios el Padre y de Cristo, el misterio de Dios Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia es Cristo es el mismo Dios, revelándose y dispensándose, metiéndose en la iglesia, para formarse en la iglesia y para aparecer en gloria a través de la iglesia. Todo ese es el trabajo. Por eso la historia de la iglesia ha sido la que ha sido. No ha sido casual. La historia de la iglesia tiene una razón de ser. El Espíritu ha guiado a la iglesia para distinguir las cosas esenciales. Pero la iglesia tiene que conocer el recorrido que ha hecho. Tiene que reconocer la deuda que tiene. Tiene que reconocer la fundamentación de lo que ha heredado. Nosotros tenemos que saber por qué llegamos hoy a estas conclusiones. ¿Cuáles han sido las etapas de la iglesia? Porque es que el Señor es tan grande que no basta una persona y no basta una generación para conocer al Señor. No basta una persona y no basta una generación para conocer al Señor. Se necesita toda la historia de la iglesia para que la iglesia conozca al Señor. Toda la historia de la iglesia para que la iglesia conozca al Señor. Ahora, muchas personas que cronológicamente están más avanzados que los primitivos, pero espiritualmente están más atrasados. Y no debiera ser así. Nosotros no debiéramos estar más atrasados que los primitivos, sino al contrario, puesto que les llamamos primitivos, debiéramos nosotros ya haber pasado por donde ellos pasaron y superar eso. De David se dice que fue fiel a su propia generación, pero nosotros estamos en una generación posterior, pero no hemos recorrido todavía el camino que han recorrido generaciones anteriores, cuando nuestro deber es haber recorrido ese camino y asumir la responsabilidad de seguir abriendo brecha más allá de lo que ellos ya la abrieron. Pero ellos ya abrieron brechas que nosotros no hemos recorrido. Y hay veces actuamos con jactancia. No reconocemos la deuda con ellos. Y sin embargo, lo poco que tenemos es parte de lo que ellos aportaron. Y sin embargo, hay cosas que ellos ya aportaron y que nosotros no hemos asumido. Y si ni siquiera lo aportado ya hemos asumido, ¿cómo vamos a asumir un paso más de avance? Amén, hermanos. La iglesia debe ser retada a conocer su depósito, a disfrutarlo, a vivirlo, amén, a administrarlo, para que se produzca la economía divina. Hebreos: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Ese es el énfasis, la divinidad del Hijo, el misterio de Dios, Cristo. Tu trono, oh Dios. ¿A quién se le dice oh Dios aquí? Al Hijo. Tu trono, hermano, es muy importante que los hermanos conozcan a Cristo como la encarnación de Dios, como la manifestación de Dios, como Dios. Esa es la confesión propia de la iglesia y esa es la piedra de tropiezo para las demás religiones. Pero esa es lo propio de la iglesia. La iglesia es como el engaste de esta piedra preciosa que es Cristo. Tu trono, oh Dios. Los santos tienen que conocer no solo los versículos, sino tener la certeza, la confesión del Espíritu, por una parte de la divinidad del Hijo, que es la parte de hoy, la divinidad. Después hay que ver bien la humanidad, bien vista, pero hay que ver bien en la palabra la divinidad del Hijo. Todos los días se están tocando las puertas de muchas ciudades y pueblos y veredas
ridiculizando al Hijo, rebajando al Hijo. Ahí van los llamados a sí mismos testigos de Jehová, diciendo que Jesús es una criatura, que no es Dios. Y ellos todos los miércoles van a la llamada que ellos llaman escuela del ministerio, a aprender a negar al Hijo, con versículos donde se habla de la humanidad, y van tocando por las puertas. Y no solamente ellos, los judíos siempre han ridiculizado la divinidad de Cristo, los musulmanes también lo han hecho, dentro del mismo cristianismo, los llamados testigos de Jehová, y el ateísmo, la llamada filosofía secular, todos negando al Hijo. Es la iglesia la que confiesa al Hijo. Ahora, la iglesia puede, después de mucho trabajo, se llegan a conclusiones que nosotros heredamos y repetimos. Si Dios es el Hijo, pero ¿será que tienes firme esa confesión? ¿Será que esa confesión soporta lo que tuvo que soportar para que se diera esa confesión? Que aún con la muerte tenían que sostenerla, y que hoy en día nosotros la repetimos simplemente por temor a decir algo equivocado y que nos tachen de herejes. Pero no puede ser eso así. Tenemos que saber por qué confesamos nosotros también lo que confiesa la iglesia. Tenemos que seguir de paso los pasos que ella dio para llegar a esas conclusiones, a ver si son tus propias conclusiones, a ver si eres de los mismos con plena conciencia. Porque una cosa es repetir, pero otra cosa es seguir el proceso y ver qué espíritu tienes tú. Y si el espíritu que tú tienes te lleva a las mismas conclusiones propias de la iglesia, que son las de la Biblia. ¿Ven, hermanos? Hay que saber por qué dices lo que dices. La iglesia ya pasó por muchas pruebas, y todas esas pruebas han enriquecido a la iglesia. Y si tú sigues los pasos, es una aventura que se va cumpliendo en ti, que tú vas caminando también. Porque a lo mejor cuando estás siguiendo los pasos, que oyes esas tremendas avalanchas en contra, y todavía tú mismo no tienes la respuesta, aunque ya la tiene la iglesia. Y cuando tú todavía no la tienes, te sientes tambalear, pero descubres que en la iglesia había respuestas magistrales, y tú las sigues, hermano, como si estuvieras perdido en el Amazonas y estás encontrando un sendero. Hermano, es bueno conocer la palabra a la luz del Espíritu y de la historia de la iglesia. También, hermanos, yo les hago este consejo. Eso nos enriquece más y nos hace realmente ser la iglesia. Amén. Que la iglesia no apareció en el siglo XX. No, la iglesia es una edificación de Cristo. Cristo dijo que eso era lo que quería. Yo edificaré. ¿Cómo lo ha hecho? Así como lo ha hecho. ¿Cómo ha edificado Cristo la iglesia? Así como en la historia de la iglesia. Así, la línea central del avance de la luz de Cristo. Así Cristo ha edificado a la iglesia. Si tú sigues la edificación de Cristo, de la iglesia, en ti, y se cumple en ti, y tú vas llegando a esas convicciones reales y son tuyas propias, no de segunda mano, sino que han sido masticadas, que han sido examinadas. Tú sabes lo que dices, sabes dónde estás, sabes lo que ves, tienes luz, tienes una espada que discierne. Pero si no se ha formado en ti, entonces después, ¿qué pasa? Cualquier cosa que aparezca, cualquier confesión mentirosa, si tiene algunas palabras bonitas, ya te engañan. Ay, qué metafísica, ay, qué lindo. Ay, que las oraciones de San Francisco, Padre Nuestro y Maharaj, qué lindo. Mezclando todo eso. Todo parece muy bonito. Y no se disierne, pero si se ha formado en ti la confesión propia de la iglesia por el Espíritu, y has seguido los pasos de Cristo en la edificación de la iglesia, y esa es la confesión en ti de la palabra, y con la ayuda del Espíritu de la iglesia conoce la verdad. Entonces tendrás discernimiento. Hay veces pasarás por las controversias de la iglesia. Han habido controversias en la iglesia, controversias duras, y hay cosas que hasta el día de hoy son controversias. Cuando uno es ignorante, uno es atrevido, pero cuando empieza a conocer lo delicado de las cosas, ya se camina con más prudencia, con más tranquilidad,
ya eres más prudente. O si no, eres muy imprudente, muy seguro de cualquier cosa que se dice en primera apariencia, hasta que escuchas del otro bando, y luego el otro, y pareciera que tú preferirías que eso no hubiera sido dicho por la Biblia, que no hubiera sido meditado por hermanos en Cristo, movidos por el Espíritu Santo, y que no hubieran habido contradicciones, y estarías tú más tranquilo, mejor, viendo cualquier cosa. Pero hermanos, la historia es como un parto de Cristo en la iglesia. La razón de la historia secular es por la iglesia. Y la razón de la historia de la iglesia es la formación de Cristo, del hijo varón, del varón perfecto en la iglesia, que es la mujer que tiene que dar a luz al hijo, así como Israel dio luz a Cristo, así la iglesia también tiene que dar a luz a Cristo ahora espiritualmente, la iglesia en todos los siglos. Ese es lo principal negocio que está pasando en la historia. Todo lo demás que pasa en la historia es en función de este negocio central. Pero no debemos nosotros tomar conciencia en qué negocio estamos, dónde estamos parados y cómo seguir ese proceso y cómo ha sido hasta aquí y cómo está siendo ahora y hacia dónde el diablo quiere desviar las cosas y hacia dónde el Espíritu quiere llevar las cosas. Hermanos, tenemos que tener visión general, global, panorámica, histórica y trascendente. Amén, hermanos. No quedarnos solamente con las cosas de ahora, sino una visión de la historia secular, de la historia de la iglesia, de la historia de la configuración de Cristo en la iglesia. Amén, hermanos. Y ser responsables a nuestra generación y tener olfato en nuestra generación, tener olfato trascendente, olfato para ver la mano de Dios en nuestro siglo y nuestra parte en la historia. Tenemos que tener olfato. Amén. Y lo central es Cristo como Dios. Y Dios en Cristo por el Espíritu formándose en la iglesia. Si la iglesia no conoce a Cristo, no se va a conocer a ella misma. La iglesia no se edifica así sola, se edifica en Cristo, por Cristo. La iglesia tiene que conocer a Cristo, el misterio de Dios, Cristo. En ese misterio dice, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En ese misterio están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Hermano, si tú lees la historia secular, aún de la filosofía, vas a descubrir cuánto se le debe a la iglesia. Aún tú oyes de los ateos, de sus grandes filósofos, que Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Karl Jasper, y descubres que todos ellos tienen una fuente en Søren Kierkegaard. Y Søren Kierkegaard era un pastor protestante que reaccionó contra la imagen de Dios que presentó Hegel, de donde surgió Feuerbach y Marx y de los materialismos. Y un pastor protestante reaccionó contra el absolutismo panteísta de Hegel y surgió con el existencialismo. Después uno lo desviaron al ateísmo y otros lo recuperan para el cristianismo y para la fe. Pero ¿de dónde sacaba Kierkegaard todo eso? Era un desarrollo de la fe, porque era creyente. ¿Y de dónde le venía eso? De la historia de la iglesia, lo que había desarrollado antes Tomás de Aquino. Y antes de Tomás de Aquino, la escuela de San Víctor, Hugo de San Víctor, Ricardo de San Víctor. Y antes de ellos, Agustín de Hipona. Y antes de Agustín, que sintetizó la escuela de Alejandría, la de Antioquía. ¿Y eso de dónde venía? De Bernabé y de Pablo. Toda la historia está relacionada, está entretejida. Toda la cultura está entretejida. Pero lleva dos líneas. Una línea que es la de Dios y otra línea que es la del diablo. Y es un combate constante, como lo había profetizado el Señor. Enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y si tú no conoces los entretelones de la historia, fácilmente eres arrastrado hacia la vertiente de la simiente de la serpiente y no al de la simiente de la mujer. Tenemos que conocer eso, la historia. Conocer la Biblia, conocer las implicaciones del entendimiento de la Biblia en la iglesia y la iglesia como fermento en la cultura. Esa es nuestra responsabilidad. No somos solamente personas de iglesia, en el sentido, como se dice vulgarmente, de congregación, de cuatro paredes, de que vamos allá a cantar unos... No. Somos personas que tenemos una misión universal. La iglesia tiene una misión universal
La iglesia tiene el trabajo de iluminar la cultura, de ser fermento en la cultura. ¿Cuánto le debe la cultura? Lo positivo de la cultura se lo debe a la iglesia, y la iglesia se lo debe a la Biblia y al Espíritu Santo, a Cristo, a los apóstoles. Y lo negativo se le debe a la otra fuente. Y hay cosas buenas y cosas malas. ¿Y qué hacer? ¿Cómo discernirlas? ¿Cómo reaccionar? Todo eso tiene su origen, es en lo que pasa dentro de la iglesia. Lo que pasa en la iglesia determina lo que pasa en el mundo. ¿Y qué es el tema central de la iglesia? Cristo, Dios en Cristo. Y Dios y Cristo formándose en ella, ella siendo alumbrada en su corazón respecto de la gloria de Dios en Cristo. Es Dios en Cristo que va iluminando la iglesia. Es que imagínense, traten de imaginarse eso, hermano. Un carpintero que hacía yugos, que hacía mesas, que no salió ni siquiera de su país, que anduvo con pobres, con pescadores, con campesinos, que solamente predicó 3 años, con un predicador ambulante que no escribió ningún libro, y empezar la iglesia a descubrir que ese hombre, Jesús de Nazaret, era Dios, y que estaba trayendo a Dios al hombre y llevando el hombre a Dios de esa manera tan sencilla, tan oculta. ¿No es eso una aventura? Ese entendimiento de la iglesia. Imagínense lo que sentiría Pedro cuando iba a decir por primera vez algo que nunca nadie había dicho nunca, que ese hombre era el Hijo de Dios, era el Mesías. Nadie se había atrevido a decir eso. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?